Bienvenidos a este emocionante viaje en el tiempo llamado GI, la estrategia que cambió el Perú. Antes de empezar, quiero comentarles que existe la Asociación GI Histórico, que agrupa a todos los detectives que pertenecieron al GI y comparten su experiencia en liderazgo, toma de decisiones y estrategias operativas para inspirar y transformar equipos. Es ideal para empresas, universidades y colegios que buscan inculcar determinación, perseverancia, trabajo en equipo y una visión estratégica. Lleve esta experiencia única a su institución y transforme su forma de liderar. También quiero contarles sobre Espacio Internacional para Estudiantes. Si estás estudiando un pregrado, quieres estudiar un posgrado, hacer una pasantía o un voluntariado y te interesaría acceder a una beca, contacta con Espacio Internacional, que ellos te ayudarán a hacerlo realidad. Te va a contactar con las mejores oportunidades, te van a dar tips exclusivos y hacer un plan a tu medida. Haz que tu futuro empiece hoy. Espacio Internacional, tu puente hacia el mundo. Síguelos en sus redes de Instagram y contáctalos a través de WhatsApp. Bien, desarrollando la línea de tiempo, en el año 1988 ya habían algunos esfuerzos de parte del gobierno de ese momento, que era de Alan García en su primer año, y empezaba a ofrecer recompensas por información que iba a la captura de Abimael Guzmán, Osman Morote Barrio Nuevo, los hermanos Maximiliano y Teresa Durán Araujo, los hermanos Tulich Morales. ¿Qué tal, papi? Dime, ¿estos nombres salen a raíz de la información de los documentos incautados en Zárate? ¿O cómo es que el gobierno sabía de estos nombres de estas personas, de estos cabecillas? A ver, ya estábamos hablando pues, de 8 años de lucha contra el terrorismo. Desde el año 80, cuando inician las primeras acciones Sendero Luminoso, ya la policía conocía quiénes estaban en torno a Abimael, Entonces ahí Tulis Morales, y ahí surgen varios dirigentes como Morote Barrio Nuevo, ¿no? Un tal Díaz. Entonces habían varios nombres que ya la policía venía tratando de ubicarlos. De tal manera de que en el año 88 ya había una política de recompensas. 8 años después había una política de recompensas. Y habían varias fotos y Abimael Guzmán era el principal dirigente. Siempre no ha habido duda. Siempre era el principal dirigente. Y se le colocaba él a la cabeza. Entonces había un plan de recompensas que se difundía a través de los medios de comunicación, algunos volantes, afiches, incluso en los medios de prensa, en la televisión, en la radio. Entonces se difundían y había una recompensa, ¿no? Había una recompensa. Y así es como surge este programa. Excelente. A todos los que nos están escuchando, si quieren saber de qué es lo que estamos hablando sobre la información incautada en Zárate, vean los capítulos 4 y 5, ¿no? Entonces, estamos en junio del año 88, un sábado, tú empiezas a llegar a la oficina, era relativamente temprano, antes de las 8, y te cruzas con Luis Flores, ¿no? Compañero tuyo desde la escuela. Y antes de entrar a la oficina, escuchan una llamada, ¿no? O sea, empieza a sonar el teléfono. Casi como que no responden, no llegan, pero finalmente reciben una llamada, que era un hecho fortuito, ¿no? Porque ya la persona estaba o sea, la llamada iba a terminar. Los llaman y ¿qué les dicen? A ver, sí, nosotros entrábamos temprano. 7 de la mañana ya estábamos en las oficinas. Así que yo más o menos 7 de la mañana, ya estaba 7 y tantos por ahí. Estábamos ingresando en el local de la DINCOTE, que es en el interior de la prefectura, en la Avenida España, y en el frontis, en la puerta del frontis, me encuentro con un compañero, que es Lucho Flores, hoy día es general de la policía, ¿no? Y entramos, y teníamos que subir a un segundo piso incluso, y en el segundo piso nuestra puerta estaba cerrada, así yo no tenía llave, él tenía llave, entonces él abre, pero justo cuando está abriendo comienza el teléfono a sonar. Y yo quería ir al baño, porque hacía frío, claro. Así que voy corriendo al baño y él levanta el teléfono. Entonces, ahí antes del minuto salgo y él ya había colgado. Y me queda mirando.
Y le digo, ¿y qué pasa? Me dice, están dando una información. Ha llamado una persona diciendo de que tiene una información sobre unos cabecillas de Sendero y que quiere cobrar la recompensa y que sobre particular quiere conversar con nosotros. Y ahorita está, dice, abajo por el Sheraton. Por el Sheraton, ¿no? Por el Así de que, así, vamos, ¿ve? Y nos fuimos. Pero había un detalle, que como esta recompensa, este programa de recompensa, salía en los medios de comunicación, había un teléfono, y siempre llamaban. Claro, podía ser. O sea, llamaban a cada rato, ¿no? Y una de las quejas era de que en su mayoría eran llamadas así anónimas, falsas, que llamaban y daban cualquier cosa. Entonces, era un problema. Pero fuimos, y en ese momento no se nos generó de que de repente es falso, nada, fuimos con la firmeza. A ver qué pasa. Así que bajamos, nos fuimos, y efectivamente, era una persona, estaba ahí, y porque tratamos de identificar quién es. Ahora, esa llamada también pudo haber sido una trampa, ¿no? Para un atentado, una cosa así. Ahora, muchas cosas pueden pasar. Y cuando los llamas, le dices, ya, te estoy esperando acá en el Parque Sheraton, vestido de tal manera. Dio algunos datos. Claro, hay ¿no? unas características. Pero así ligerito. Claro, porque ¿no? era año 88, o sea, no había celular. Ustedes salieron y dijeron, a ver, era el tengo que teléfono. encontrar. Claro. Ya después la persona comenta cómo es que estuvo llamando, ¿no? Ajá. Así de que, y conversamos, y rápido, nos dice, yo tengo la información, pero nos vemos más tarde, porque ahorita tengo que ir, estaba apurada. Y era un hombre. Vamos a reservarnos. Ya. Era una persona. Ya. Y quedamos en vernos más tarde. Ajá. O sea, como a las 4 de la tarde teníamos que entrar porque tenía que ir a hacer algo, urgente. Así de que vamos a la oficina, llegamos, en el camino íbamos conversando y sacando conclusiones. Pero al final nos generaba una sensación de que hay algo verdadero acá, ¿no? No nos generaron muchas dudas. Teníamos esa sensación. Y eso que la reunión fue cortita. Cortísima, 1 minuto. Ajá. Así, se iba. 1 minuto. Pero sí, quedamos para las 4. Así que ya después llega el resto del personal. Benedito, que era el jefe del grupo, él estaba de comisión, estaba en el exterior, estaba fuera de Lima. Ajá. Estaba fuera de Lima. Así se había quedado Valencia Irano al mando, ¿no? Chijó. ¿Por qué le decían ya Chijó? en esa época Chijó, ¿no? Estaba de moda, es de una película del Chinito, así de que Chijó le decían. Ah, mira, interesante. Así de que... Y le dijimos, le transmitimos. Bueno, él nos generó también confianza, dijo, hay que seguir. Ajá. Vamos. Llegó las 4 de la tarde, así que ya no fuimos solo los dos, sino que ya fuimos con un equipo para hacer Y armaron un pequeño operativo. Claro, ahí ya hicimos un plancito, cómo iba a ser el contacto, pero que nadie más tenía que acercarse, más que nosotros dos. Así que fuimos, hicimos el contacto, y ahí sí nos da detalles. Ya caminamos un poco, generamos, y nos dicen, mire, yo no he visto a la persona, pero está en tal lugar. Ajá. Está en tal lugar. Y está la persona es uno de los que están en los periódicos y que pagan una recompensa. Ustedes encárguense de asegurarme mi recompensa, ¿no? Además, tienen que hacerlo hoy día, porque mañana o en la madrugada ya se van. Ah, muy bien, perfecto. Así de que fuimos nuevamente a la oficina. Y empiezan a armar el operativo. Hacemos una exposición con todo el grupo y ya, todos decidimos hacerlo. Pero había que ir a pedir permiso. Cuando pedimos el permiso, un poco que generó duda ya. No a nosotros, pero sí a los que tenían que tomar la decisión para darnos el permiso. Porque se trataba pues, de que el objetivo estaba en un lugar, porque fue en la avenida, en la calle Cuadros, Manuel Cuadros, que está en el centro de Lima, Ajá. que está al costado del Palacio de Justicia. A una cuadra de una comisaría, ¿no? Cerca de Lincote, a una cuadra de la otra comisaría de Cotabamba. O sea, ¿cómo va a estar un dirigente o un cabecilla buscado ahí, en las narices de la policía? ¿No? Como dice Sendero, en las narices de la reacción. Entonces,
generaba dudas. Al final tuvimos que ir a otro nivel de mando y nos autoriza en la noche. Porque fuimos, después de haber pedido permiso en el primer nivel, fuimos a ver qué estaba pasando en el lugar, porque hicimos un reconocimiento de la Claro, zona. empezaron a enviar al personal encubierto para que vaya Sí. a hacer su... Estuvimos ahí, hicimos un reconocimiento, fuimos, planteamos todo, ya, listo. Dejamos gente ahí vigilando. Y regresamos nuevamente. Mire, Ahora, pero hasta ese momento, o sea, se conocía la cara de Morote. Sí, Ese sí se conocía, pero no se conocía la cara de los otros dirigentes. No o sea, sabía. se lo podían cruzar No. y no nada. Pero para ese momento, por la información que ya se había obtenido, sabían que ya había sido el primer congreso, ¿no? O sea, la primera fecha del congreso entre enero y febrero, Claro. ¿no? Y bueno, pero ustedes seguían siendo todavía Delta 8. ¿no? Importante mencionar eso porque la documentación nos decían, de Giovanni Capardavé, incautado un año anterior, nos decía que en enero y febrero iba a haber el primer congreso. Y nosotros como Delta o como Dincote nunca llegamos a esa casa o ese lugar donde se hizo el congreso. Claro. Pero ya estábamos en junio. Ajá. Y en junio ya automáticamente el congreso ya había ¿Qué había terminado. pasado? Y entonces no era el congreso, definitivamente. Pero la información era de que había un dirigente ahí. Así de que regresamos nuevamente a decir de que efectivamente ya sabemos el lugar exacto, hemos hecho reconocimiento, vamos a saber cómo incursionar, todo eso ya se planificó. Y cuando llega ya la noche, para ir a la incursión, habíamos dejado a alguna gente haciendo vigilancia. Bueno, teníamos que ir en un vehículo para después recoger los detenidos. Y los vehículos allá mayormente eran los Jetta, unos vehículos muy pequeños, pero sí habían dos camionetas, Ujú. ¿no? Una camioneta que había salido a hacer un trabajo y había otra. Y la otra había estado chocada, por Sí, eso pues. estaba ahí. Y no, esa camioneta está chocada. Bueno, la llave, la cosa que teníamos la llave, pero cuando fuimos a prender no prendía. Esa camioneta encima, su batería está mala. Pero arranca así, si es que la empujan. Así que tuvimos que empujarla y la empujamos un par de cuadras, casi llegando ya a la avenida Wilson, ahí recién prende la camioneta. O sea, el operativo era 7 cuadras y tuvieron que llevar... Sí, tuvimos... Bueno, ya nos subimos y llegamos y nos aproximamos. Ya quedó la camioneta como a unas 3 cuadras antes, nos fuimos nuevamente al lugar a tomar posición. Mi misión era con el equipo de incursión. ¿No? Yo estaba con el equipo de incursión porque yo había hecho reconocimiento con Lucho, habíamos hecho reconocimiento de exactamente cuál era la puerta, porque era una quinta y habían varias puertas. Entonces yo había hecho reconocimiento de la quinta, pero antes de incursionar yo tenía que aproximarme para escuchar exactamente a ver qué movimientos, porque había un rayo de luz debajo de la puerta, se veían, y cuando me acerco y escucho, de fondo había una música, había fondo, un radio prendido con música, y eran huaynos, Ajá. ¿no? Entonces, pero sí se escuchaban algunos movimientos y murmullos, ¿no? Se escuchaba, y de voz de mujer, o sea, habían voz de mujer, ¿no? Así que muy ligeramente escuchamos y salgo. Ahora, una característica de las reuniones de Sendero era justamente siempre en sus reuniones, en sus encuentros, poner música. Sí. O sea, tenían ciertas Para características. distorsionar Ajá. cualquier cosa. ¿verdad? O no se miraban, ¿no? No se miraban necesariamente cuando estaban conversando. ¿Qué otras características tenían estos encuentros que ustedes fueron viendo cuando Bueno, hacían siempre ese- era un lugar clandestino. Siempre buscaban que no haber ventanas, no haber luz directa, ¿no? Siempre muy ocultos. Lo otro es que había un fondo siempre de música. Siempre en todas sus reuniones, siempre en el fondo tiene que haber una pequeña música, ¿no? Una pequeña música para distorsionar cualquier... adoptaban sus medidas. Así que llegó el momento de incursión, ¿no? Llegó el momento de incursión. Ya eran eso de las 11 de la noche. claro. 11 de la noche. La gente en el techo. Todo. Paralelamente tenían que ingresar por el techo, que había un acceso, y por la puerta. Esto ustedes ya habían determinado, ¿no? Porque eran 4 grupos, Sí. ¿no? Uno a los alrededores, uno al techo, otro a la puerta y ustedes que iban a incursionar. Así de que de un momento a otro tomamos la decisión y corrimos.
¿no? Paralelamente, el que entraba por el techo del grupo y los otros que entramos por la puerta. Y entramos y ellos estaban en el segundo ambiente. Era una casa pequeña. Era una casa pequeña. De fondo eran como 12 metros, ¿no? O sea, de fondo no había más, ¿no? De ancho 5 metros. Entonces no había mucho. Había un altillo, sí. Ajá. Había un altillo. Así que incursionamos y ahí estaban. Las dos mujeres y Morote Barrio Nuevo. Automáticamente, desde la primera vista, este es Morote. Ah, ya. No sabíamos que era Morote. Ah, ok. O sea, no había la información que Ah, era no Morote. sabía, claro, porque no les dijeron estatal. Había Claro. unos dirigentes, nada No más. sabíamos. Ya usted Entonces, cuando lo ves, es Morote. Lo única diferente es que se había hecho ondulación. sí. O sea, él era puro, era sambo, Ajá. ¿no? Y su pelo más o menos largo estaba sambo, todo, con el pelo ondulado, pero ahí estaba el rostro, ¿no? Ahí estaba el rostro. Entonces, inmediatamente lo detuvimos, todo, él se sorprendió, ¿no? Se sorprendió, y las mujeres igual. Ocurrió algo como cuando se capturó a Abimael. Las dos mujeres corrieron y lo abrazaron a Abimael. Ajá. Igual ocurrió con Morote. Ah, mira. Las dos mujeres fueron, protegerlo. se apoderaron así, lo cubrieron, ¿no? Entre ellos se cubrieron, como decir, ya llegó el momento de la muerte. Pero la sorpresa a mí fue para ellos porque Una operación no era- limpia, ¿no? no era la intención matarlos. Claro. Ya después se pusieron bravos, ¿no? Cuando vieron de que, no, ellos no me van a matar, ya se pusieron bravos a intentar, a justificar, a gritar, a decir que estábamos violando sus derechos y tantas cosas. Pero ya lo detuvimos y nos vamos, pues. Y ahí sí ya prendía el carro. Bueno, ya el carro ya no sé qué fin tuvo el carro. La cosa es que el carro, o sea, no sé si lo empujaron o no, pero el carro ya nos estaba esperando en la puerta. Ah, ya con estaba. ya prendido, ya, No ¿no? olvídate, hubieran tenido que decirle al mismo Morota y no nos Que nos empujar, ¿no? empuje. Así que bueno. subimos y ya lo llevamos. Y recogimos la documentación. O sea, lo más importante ahí es haber capturado, por supuesto, a estas personas y la documentación. Ahora, cuando ustedes iban a Morote, a la oficina del general Cornejo, ¿cuál fue la impresión Sala. de la gente? Sala, ¿no? Sala. Sí. ¿Cuál fue la impresión de la gente cuando, o sea, ve llegar, que llegan con Morote y todo? No, fue una bonito. sorpresa, ¿no? Fue bonito porque cuando llegamos ya por radio habíamos comunicado. Ah, ya. Positivo, dice nuevamente, ¿no? Ajá. Ese término positivo. Es Morote Barrio Nuevo, ¿no? Ya ahí se... Entonces, cuando llegamos ya nos esperaban. Ya está. Ya. Y nos esperaron y era de noche. Entonces, la gente estaba ahí. Ya incluso el general y el coronel, jefe de todo, ya había dispuesto de que cierta inmovilidad de cierta cantidad de personal que estén ahí en Coapé, decíamos, ¿no? Para cualquier coyuntura, Ajá. situación. Entonces, cuando llegamos, comenzaron a aplaudir, ¿no? La Ah, gente bueno. comenzó a aplaudir, bravo, porque en ese momento era una de las capturas más importantes que se había De hecho en todas en los 8 años de lucha contra el terrorismo. ¿No? Capturar a un cabecilla era un logro tremendo. De tal manera que ahí, al día siguiente, además, el presidente, el ministro, todos salieron a informar a la opinión pública. Cayó, pues, el número 2 de Sendero. No era el número 2. No era el número 2, pero, Pero en hasta ese momento se hizo ver que ellos Ajá. dijeron que era Ah, el número ya, 2. ya. Así, en los periódicos decían número 2. Nosotros después hicimos el análisis, todo, finalmente él no era el número 2. Después lo ratificamos. Porque como que decían, ¿y por qué no le pones el número 2? Porque no es el 2, ¿no? Pero tampoco no sabíamos exactamente qué número era. Ahí ¿Vale? llegamos. Lo que sí descubrimos, dicen, por si acaso, el más antiguo de estos tres es la mujer, Margot Lindo Gil. Margot Lindo Gil era el mando político. El mando militar era él. Ujú. Y el mando logístico era ella, la otra mujercita. Entonces ahí estaban los tres mandos, ¿no? Y fueron los capturados. Así que inmediatamente también lo llevamos al laboratorio. Valencia ya se encarga de llevarlo al laboratorio porque necesitábamos confirmar científicamente que él era Morote. Ajá, A pesar que ahí estaba, claro. pero llegaron y teníamos huellas en nuestros archivos, Oh. en el laboratorio. Así que al rato por radio dices, confirmado al 100%. Porque nuestro director, el general Salas Cornejo, tenía que darle cuenta al presidente. Claro. Y tenía que ser pues con una certeza científica, ¿no? Para que no Así digan de que- que han capturado a uno que no es. Claro, ¿no? Como ha pasado en algunos casos. Pero es que había todo ese procedimiento ya estaba establecido. Claro. Ya se Parte de la sabía cómo investigación y todo. había mucho tino para el momento de informar, de comunicar, porque y era la práctica diaria, ¿no? Ajá. Identificar a una persona era una de las cosas más básicas del PIB de Ajá. esa época, ¿no?
Así, y ahí estaba. Se descubrió. Ahora lo otro es la documentación. Recuerdo que nos quedamos a levantar después las actas, todo. Y la documentación fue importante. Porque estaba toda la transmisión del Congreso. O sea, el Congreso ya había culminado. Ajá. No logramos, pues, como al inicio cuento, de que no logramos saber dónde se había hecho el Congreso. Pero sí logramos encontrar la documentación del Congreso. Ellos tenían cajas así de ellos mismos que habían escrito. Entonces, todo eso incauta. El análisis de la documentación, ¿qué decía? Del que el Congreso ya se había hecho. Sí. Ahora, ahí, parando un ratito, haciendo un paréntesis. Cuando cae la información de Zárate, ¿no? De Iván Caparrabé y Tito Valle, esto causa un enojo en Abimael. Pero no le hizo cambiar de planos. O sea, el Congreso mantuvo sus fechas, su lugar, todo. ¿O sí hubo alguna modificación? ¿Llegaron a establecer eso? ¿O No, no. Ellos se sentían seguros porque lo hacían dentro de la clandestinidad. Ah, ya. ¿No? Okay, Ellos okay. se sentían seguros. Ya estaba su programación y lo hicieron sí o sí. Ah, ok. Entonces, pero ya con la documentación, nosotros en el análisis determinamos de que el Congreso ya se había llevado a cabo en algún lugar de Lima. Uh-huh. Y que la agenda había sido tal. Y conocimos toda su agenda, ¿no? Todo su aspecto nuevamente ideológico, político, orgánico, interesante. O sea, nos enriqueció enormemente, enormemente. Conocer más, conocer sus nuevos planes, cuáles eran sus proyecciones, ¿no? Entonces, lo otro es que nos permitió conocer quiénes eran los 3 detenidos. Y Morote Barrio Nuevo, Margot Liendo Gil, eran miembros del Comité Central, pero que Margot Liendo Gil tenía más mando que Morote mismo, ¿no? ¿Y eran pareja estos dos? Además eran pareja. Uh-huh. Esa es, bueno, una práctica ya en los dirigentes, ¿no? Que se emparejaban. Y aparte también está Nina Alvarado Ruiz, ¿no? Que Era el tercer miembro. El tercer miembro. Una mujer joven, pero era el tercer miembro. Cuando después nos hemos averiguado quién era esta fulana, era pues una sanguinaria. Ah, wow. Sí, ya Era que... Ahora, estos también tenían su nombre, ¿no? Porque Margot Liendo Gil se hacía llamar Noemí y Osman Morote Nicolás, ¿no? Nicolás. Seguían con los cambios de... Ahora, en esa operación había la posibilidad de capturar a 2 más todavía, ¿no? O sea, se llevaron Correcto. a Osman Morote y todavía se quedó el equipo ahí para hacer la captura. Sí. Y estas 2 personas llegan pensando que no ha pasado nada y llegan con comida. ¿Era chifa o pollo a la brasa? Bueno, todavía nosotros seguíamos porque me encargué en el parte del equipo de levantar las actas. Ajá. Así de que una de las cosas que inmediatamente se dispuso, porque la intervención fue en un par de minutos. Claro, rápido. Y después que desaparezca todo. Ajá. Por eso que a él le entramos y lo sacamos. Y desapareció todo. Como si no hubiera pasado nada. Y como era tarde en la noche, nadie se enteró. Claro. Y a las 2 horas llegan y tocan la puerta. Nosotros estábamos adentro, ¿no? No tocan la puerta, sino que comenzamos a sentir que estaba... Ajá. Pero hacen un toquecito. Ya. Como que era el anuncio aviso. de que sí, que ya estaban llegando. Y comienzan a levantar. Era un toquecito que había sido seguramente la clave de que eran ellos. Y entran los 2 hermanos Mujica, Contreras. Los hermanos Mujica Contreras, Sí, que ahí también lo detuvieron. eran... Ahí lo detuvieron. Y ellos eran parte también de la cúpula, del ejército. Ellos eran integrantes de un aparato partidario de Sendero. El grupo de apoyo partidario se llamaba. El grupo de apoyo partidario fue el primer grupo que desactiva ya el GEIN. Sí, y eso lo vamos a ver Claro. en 2, 3 capítulos Por más. eso que así ellos se encargaron de alojar a los cabecillas del Comité Regional del Norte. Excelente. Engánchense porque en 2, 3 capítulos más. Ahora, un dato curioso es que era uno de los hermanos Mujica, era fotógrafo, ¿no? Fotógrafo porno encima. No... Curioso de todas maneras. Sí, tenía esa afición. Ajá. Ahora, ustedes incautan información, ¿no? Y dentro del incautado están las bases de la unidad partidaria y las líneas de construcción, que era partido, ejército y frente, ¿no? Reconfirman que el partido es la forma más alta de la organización, que el ejército es la forma principal de la organización y que también está el frente, ¿no? Todo esto para lograr la toma del poder por medio de la violencia revolucionaria y lograr la dictadura del proletariado, ¿no? Sirviendo a la revolución mundial que los llevará al comunismo, ¿no? Eso era lo que ellos pensaban y más o menos resumía todo lo que era el pensamiento Gonzalo. Con esas palabras lo decían. Claro. Y que Gonzalo era nuevamente la garantía del triunfo y que él dirige la revolución y que todo gira en torno a él. Ahora,
cuando llega Morote y se junta con Abimael, a pesar de ser del Comité Central, igual o sea, los recogen y se los llevan de manera sin saber ellos a dónde es que iban, ¿no? O sea, los senderistas, ¿no? Digo. Claro, ellos adoptaban sus medidas. El grupo de apoyo partidario era el que recogía a los dirigentes y los llevaban a un lugar para alojarlos. Se encargaban también de desplazarlos en los vehículos necesarios, adoptando todas sus medidas de seguridad. Ese era un aparato. Los Mujicas pertenecían a ese aparato. Sobre todo Jorge, que era el hermano del otro. Y se encargaban de la comida, del alojamiento, de la seguridad. Y el que se encargaba de hacer el evento era otro aparato. El DAO, el Departamento de Apoyo Organizativo. Ese era el otro. Que también lo desactivamos en la primera operación del GEIN. Pero en este caso específico, los Mujicas habían sido los encargados de movilizar a Morote. Su misión terminaba cuando ya se subían a su bus y se iban. Ahí terminaba su misión. Pero fallaron, ¿no? Fallaron estratégicamente y no supieron cumplir su rol que les correspondía. Entonces ahí permitió esta caída de estos dirigentes. Ahora, Margot Lindo Gil, ¿quién era? Era una persona que se publicó en los medios de comunicación. Y acá hay una parte donde ella se había desaparecido años de su hogar, años del seno familiar. Y la llegan a ver, ¿no? Un día tocaron la puerta, ¿no? Tocaron la puerta y nos avisan, es un familiar. Y era el hermano. El hermano. Y cuando lo que pase, yo me encargué me acuerdo de ese acontecimiento. Con otro compañero le hicimos que pasen. Ella estaba en una salita que habíamos acondicionado, estaban sentadas, ella estaba sentada, y él entra. Él era un ingeniero que trabajaba en una empresa en esa época del Estado, porque eran empresas que daban servicios públicos. Y él ingresa y corre y la abraza a la hermana, ¿no? La abraza y se pone a llorar, ¿no? Y con qué sentimiento y nostalgia de no haberla visto a su hermana años, probablemente 10 años. Wow. Y la abraza, la besa, todo, y ella indiferente. La mira así, un poco como con desprecio. Y finalmente él entiende, ¿no? Cuando termina todo, él me dice, bueno, si ella escogió ese camino, ¿yo qué puedo hacer? Claro. ¿No? Y Mavín nos agradece, muchas gracias. Por lo menos sé que mi hermana está viva, ¿no? Y he podido verla. Qué duro, ¿ah? Poco para... O sea, ya con toda esta información ustedes reconfirman, pues, ¿no? Cómo era todo el componente ideológico y político y organizativo que tenía Sendero, ¿no? Sus estrategias, sus planes, su táctica y el pensamiento Gonzalo que agrupaba el marxismo, leninismo, maoísmo. Pensamiento Gonzalo lo llamaba él, ¿no? Ahora, el marxismo es digamos, el comunismo científico que le llaman, ¿no? Porque es el planteamiento de una teoría. O sea, Marx no era comunista. Engels plantean, ¿no? La teoría pero no era comunista. Del ¿no? comunismo. Ajá. Ya. Y Lenin aplica el comunismo, pero... Ya lo lleva a la práctica. Ajá. En Rusia, en una Rusia industrializada. O sea, desde la ciudad, ¿verdad? Y Mao lo lleva desde el campo. Desde el campo. Sí. Y Abimael agarra todo esto, lo junta y crea pues su pensamiento Gonzalo en el que combina estas tres. O sea, él se da esa categoría, ¿no? Claro. O sea, él se da esa categoría, como yo soy el que escribo, yo mismo voy a poner que soy pensamiento Gonzalo, y puso con pensamiento Gonzalo. Al final, ahí hay una gran discusión si eso fue, pero al final que no puede haber discusión mucha porque no ha habido un gran aporte. Claro. No existe un gran aporte. Ahora, a Margot, a Morote, ustedes también los interrogan, ¿no? Conversan con ellos, tienen 12 días, 15 días, no sé. ¿Y eran personas leídas? ¿Eran personas cultas? Ella, la última no era profesional. Él había sido del campo, pero él sí. Claro, había sido... Morote había sido catedrático. Había estudiado en la Universidad de Ayacucho. O sea, ella también, profesora. O sea, eran profesionales. Eran profesionales. Tenían un nivel, pues, académico. Habían sido de la universidad. Fueron uno de los primeros integrantes del Comité Central de Sendero. Excelente. Entonces, con toda esta información y con lo que recaudan también de la captura en Morote,
fueron afinando la técnica mediante el estudio, ¿no?, profundo de Sendero, porque Sendero Luminoso aplicaba la incomunicación, pues no eran partidarios de no comunicarse, ¿no? No se conocían entre los diferentes destacamentos o los diferentes niveles que habían, y ustedes fueron penetrando poco a poco, ¿no? Y llegan a la conclusión de que en ese momento no estaban dadas las condiciones para la captura de Abimael, salvo algo fortuito, ¿no? Sí, aún todavía se persistía en el modelo de trabajo, ¿no? Se persistía en el modelo de trabajo de investigar los atentados terroristas, y eso era la principal tarea que teníamos como Delta. Pero ya la documentación nos iba dando ya ese camino. Por ejemplo, una de las cosas del análisis de la documentación, mira, ya un análisis estratégico de la documentación, es que efectivamente se había llevado a cabo el Congreso, pero la primera sesión, y el Congreso iba a ser en 3 sesiones, y que a fin de año, entre octubre y noviembre, se iba a hacer la segunda sesión, otra oportunidad. Había otra oportunidad para, oye, nuevamente acá en Lima, nos vamos a encontrar. ¿Y por qué estaban Morote y Margolin Gil acá en Lima? Porque después de la primera sesión del Congreso, habían acordado hacer la primera escuela de dirigentes y cuadros del Comité Regional Norte. De tal manera que Morote no vino solo. No solamente vinieron esos 3, vinieron con más miembros. Pero ellos, por ser los cabecillas, estaban alojados por entonces, los hermanos Mujica alojaban a dirigentes. A dirigentes. Los otros habrán alojado con otras personas. ¿Y qué pasó después en el norte? O sea, ¿qué pasó en el norte una vez que estos cayeron? ¿Siguieron los atentados? ¿Se pacificó ya el norte? El norte ha sido un lugar bastante convulsionado, sobre todo la zona sierra y selva de la Libertad. Cajamarca, por ejemplo, por ese lado era difícil Cajamarca. Y Chiclayo no tanto, pero sí Piura. Su foco de Piura ha sido Huarmaca. No, Huarmaca ha sido hasta el final. Después de la captura de Abimael, todavía ellos ahí seguía un foco. Después de la captura de Abimael, se concentró en el norte, en Huarmaca, ¿no? En el Guayaga, con Artemio, en el Bray, con Feliciano, y en Lima, pues que ya no había atentado. Pero sí fue importante saber de que iba a haber una segunda sesión. Y en la segunda sesión, una gran oportunidad para la policía. Pero todavía no estábamos preparados para hacer un tipo de operaciones de esa naturaleza. Así que fue muy poco lo que se hizo. Vaya dato. Ahí lo vamos a ir desglosando. Bien, amigos, gracias por acompañarnos en este capítulo de GEIN, la estrategia que cambió el Perú. Esperamos hayan disfrutado de este viaje en el tiempo. Invitamos a todos los que nos ven y a todos los que anhelan el regreso de la Policía de Investigaciones del Perú, a todos los Peel Lovers, a compartir este episodio con sus amigos, familiares. No dejen de seguir nuestro canal, a activar la campanita y a dejarnos sus comentarios y preguntas. En el próximo capítulo conversaremos sobre la creación del GEIN, la estrategia que empezó el GEIN, y empezaremos a detallar todas las operaciones de inteligencia que finalmente llevaron a la captura de Abimael Guzmán. Nos vemos el próximo miércoles a las 7.